Buenas tardes, estimada comunidad. Continuando con nuestro curso de Derecho Registral y Notarial, en esta tarde tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Andy Villanueva, quien disertará el tema de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. El doctor Villanueva es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada San Juan Bautista. Es técnico registral en la Coordinación de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número 9C de Lima. Actualmente es abogado del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y de la Asociación Civil Taller de Derecho Registral, y es autor de artículos relacionados al derecho civil y registral. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y gracias a Bill Lawyer por la invitación. Vamos a disertar sobre algunos temas de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Que se dan en los registros públicos a efectos de rectificar la inexactitud registral que existe entre lo que está en la base gráfica del registro de predios y lo que existe en la realidad registral, ¿no? Vamos a ver, antes de iniciar, ¿cuándo se produce una inexactitud registral? La inexactitud registral se produce, puede ser por una mala consignación de los datos efectuados dentro del procedimiento de calificación registral, o sea, por parte del registrador, o también se puede dar porque nuestra base gráfica registral que administra la SUNAR no tenga los datos técnicos actualizados, y eso hace que exista una inexactitud, como lo vuelvo a decir, entre lo que está en la realidad con lo que está en la base gráfica de los registros públicos. Antes de proseguir con la exposición, vamos a especificar qué es el área, ¿no? El área es la superficie comprendida dentro de un perímetro, el mismo que debe ser expresado necesariamente en el sistema métrico decimal, ¿no? Por ejemplo, 10 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados y así sucesivamente, ¿no? Los linderos es la línea que delimita una finca de otra, ¿no? Más o menos con sus... O sea, un lindero es algo que delimita a los linderos, ¿no? Y una propiedad. Y las medidas perimétricas son las expresiones numéricas de estos linderos. Ahora bien, como lo estaba señalando al inicio de la exposición, el saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas no es un mecanismo para eliminar la inexactitud registral. No es que se establezca que la finca crezca o se reduzca o se modifique en cuanto a su extensión, sino lo que sucede es que la realidad física aparece descrita en el registro de un modo diferente a lo que refleja la realidad registral, ¿no? Por lo cual, lo que se busca es que exista una adecuación entre lo que está registrado con lo que aparece en la realidad, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos generales que deben de establecerse para que proceda una rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Uno es que en el registro público se publicite una descripción del predio distinta al existente en la realidad, ¿no? Asimismo, que el predio siempre haya mantenido su configuración física inicial, o sea, que la misma no ha sido reflejada en su verdadera dimensión en el registro. Que sea solicitada por el propietario o los propietarios de los bienes en materia de rectificación, ¿no? En estos casos ellos serían las personas legitimadas. Que se haya seguido uno de los procedimientos regulados legislativamente o los que ha establecido el Tribunal Registral mediante la jurisprudencia, mediante los acuerdos y los precedentes de observancia obligatoria. Ahora bien, tenemos dos tipos de procedimientos de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Uno es de origen normativo y el otro es de origen jurisprudencial. De origen normativo, las rectificaciones están establecidas en el artículo 13 de la Ley 27.33.3, que es la ley complementaria a la Ley 27.662, que es lo que regula el procedimiento no contencioso y el procedimiento notarial. El artículo 13 señala que el procedimiento de rectificación puede ser de tres formas, ¿no? Por mutuo acuerdo, por procedimiento notarial y por procedimiento judicial. Asimismo, también normativamente tenemos la ley 28294, que regula el saneamiento catastral,
y la ley 31.154 que regula la rectificación o las prescripciones y las inmatriculaciones de predios rústicos. Bien, de origen jurisprudencial tenemos dos tipos, ¿no? El Tribunal Registral, en cuanto a los problemas que se presentaban en la primera instancia, estableció dos tipos de rectificación a efectos de poder reflejar la realidad que existe en la base gráfica registral con lo que existe en sí, ¿no? En el predio en sí. Estos son de dos tipos, ¿no? Una es la rectificación de error de cálculo, que sería en el precedente 227 del Tribunal Registral, donde significó 3 sumillas, porque anteriormente se estaba tratando de manera separada. Y la rectificación unilateral que se estableció en el precedente de observancia obligatoria del pleno 155. Ahora bien, vamos a... Ya, bueno, entonces continuando, bueno, voy a volver a repetir entonces para que podamos entenderlo mejor. En los procedimientos de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas son de dos tipos, ¿no? Como lo mencioné, de origen normativo y de origen jurisprudencial. De origen normativo establecemos que el artículo de la ley 27333 ha establecido 3 tipos de procedimientos, ¿no? Que es por el mutuo acuerdo, el procedimiento notarial y el procedimiento judicial. Ahora, de origen jurisprudencial tenemos dos, que son la rectificación de error de cálculo y la rectificación unilateral. Ahora bien, vamos a empezar por lo que es la rectificación por mutuo acuerdo, que es de origen normativo. Este tipo de rectificación, como lo señalé anteriormente, está regulado en el artículo 13.1 literal A de la ley 27333, la cual establece que cuando existan discrepancias entre el área, linderos o medidas perimétricas de un predio urbano, se puede hacer este tipo de rectificación, ¿no? El saneamiento registral, ¿quién lo realiza? Lo realiza el titular y los propietarios de los predios colindantes. Asimismo, se establece que se pueden rectificar tanto los predios urbanos como rústicos, ¿no? Ahora bien, ¿qué problemas se presentan en este tipo de rectificación por mutuo acuerdo, ¿no? Que se tiene que convencer a todos los propietarios de los predios colindantes, señalando que su derecho de propiedad no será afectado por la rectificación que se realice. Es decir, cuando una persona quiere iniciar un procedimiento de rectificación por mutuo acuerdo, tiene que convencer a sus colindantes de que la rectificación que va a realizar no va a afectar su predio, ¿no? Porque si es que va a haber una afectación de predios, basta que el colindante no quiera firmar o no esté de acuerdo con este tipo de procedimiento, ya no se puede, ¿no? Otro de los problemas que se presentan es que, por ejemplo, uno de los colindantes sea un predio que esté sujeto a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Que tenga su reglamento interno. Ahora bien, dentro de este procedimiento que se realiza por el propietario, solicitud del propietario, y que se firma por todos los colindantes, a registros públicos, ¿qué se presenta? Un parte notarial de la escritura pública, ¿no? Que es firmada por el titular o titulares del predio, así mismo por todos los propietarios de los predios colindantes, ¿no? Anteriormente se establecía, dentro de la jurisprudencia del Tribunal Registral, que decían que no era necesario que intervengan todos los propietarios de los predios colindantes, sino solamente aquel propietario a quien se afecte con este tipo de rectificación. Pero como la norma, la 27.33.3, era bien clara, posteriormente el tribunal estableció también, o reafirmando lo que dice la norma, que tienen que firmar la escritura pública todos los propietarios colindantes. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que presentar? También los planos de ubicación, localización y plano perimétrico, los cuales tienen que estar visados por la autoridad municipal o administrativa, ¿no? Correspondiente, del lugar donde se hace el saneamiento, y, bueno, y según la naturaleza del bien, en la que conste la ubicación y perímetro del predio a rectificar, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las características de este tipo de rectificación de mutuo acuerdo, no? Como lo vuelvo a decir, lo realiza el mismo propietario del bien que quiere rectificar una inexactitud registral, ¿no? Por ejemplo, su predio está inscrito como 100 metros cuadrados, pero en la realidad tiene 95, ¿no? ¿Qué más? Prima la voluntad. Siempre en este tipo de rectificación va a primar la voluntad del propietario, ¿no? Y de los propietarios de los predios colindantes que plasman su voluntad en una minuta, la cual es elevada a escritura pública, como nos acabo de mencionar, ¿no? ¿Quién es el que formaliza esta minuta de escritura pública? El notario, ¿no? Donde establece los datos del predio
En la escritura se establecen los datos del predio y están también la firma de todos los colindantes. Y también tiene que existir una adecuación del título con los antecedentes registrales, que esto ya se da en el proceso de calificación registral. Ahora bien, cuando uno inicia su rectificación por mutuo acuerdo, ¿no? Manda a hacer sus planos, va a la municipalidad realiza los planos, luego se acerca a la notaría el usuario, ¿no? Presenta su minuta, ¿no? Luego se le va a escritura pública y van a firmar todos. Ya cuando llega a registros públicos, estos documentos, mediante un título, son remitidas a la guía de catastro. Y entonces la guía de catastro establece, mediante un informe técnico, qué es lo que va a ubicar en su base gráfica registral. Entonces, en este procedimiento de calificación registral, se pueden dar en este tipo de rectificaciones hasta 4 supuestos. Uno de ellos es la superposición de áreas con predios colindantes. En este caso, a efectos de que proceda la rectificación numérica de escritura pública, también se deben rectificar el área y las medidas de los predios afectados, ¿no? Es decir, si es que ya se presenta una escritura pública y dentro del procedimiento de calificación registral se ubica que un predio está superpuesto con otro, no procedería en sí, de plano, la rectificación, pero si es que los propietarios de los predios colindantes están de acuerdo, también tiene que rectificarse el predio afectado, o sea, de manera simultánea, si no, no procede. Ahora bien, en cuanto a la rectificación de área, se estableció un acuerdo plenario en el pleno 106 del Tribunal Registral, ¿no? El cual estableció que puede rectificarse el área, medidas perimétricas y linderos de un predio, ¿no? De acuerdo al artículo 13 de la ley 27333, aunque exista superposición con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto la nueva área, medidas perimétricas y linderos del predio rectificado y como del predio que ha resultado afectado con la rectificación. Entonces, en ese sentido se ha señalado que deberá rectificarse también el área y medidas y linderos de los predios colindantes sobre las cuales existe una superposición, ¿no? Ahora, uno de los otros supuestos que se pueda dar son los predios colindantes no inmatriculados, porque no todos los predios dentro del Perú están catastrados. Hay bastantes predios que todavía se encuentran sin catastro, tampoco no están inmatriculados. Entonces, ¿qué pasa? El registrador en la calificación del título no podía determinar quién era el titular registral de dichos predios, y consecuentemente no podía saber si las personas intervinientes en la escritura pública eran las legitimadas o no para firmar la escritura pública de mutuo acuerdo, porque como acabamos de decir, tienen que firmar el propietario y todos los propietarios colindantes, ¿no?, del predio. A raíz de ello, salió en el pleno 115 del Tribunal Registral, los vocales se reunieron y tomaron el siguiente acuerdo, que establece lo siguiente: a efecto de rectificar el área, linderos y medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo, no se requerirá, se dijo, que los predios colindantes se encuentren inmatriculados. En ese caso no será necesario acreditar el dominio de dichos colindantes. Ahora bien, otro de los supuestos que se puede dar en este tipo de procedimiento dentro del procedimiento de calificación registral es la intervención de los colindantes que no se ven afectados, ¿no? En este caso surgió la pregunta, como les dije anteriormente, si en la rectificación por mutuo acuerdo deben de intervenir todos los colindantes o bastaba la intervención de los titulares de los predios que potencialmente se verían perjudicados. Al respecto, el Tribunal Registral sacó otro acuerdo en el pleno 220, señalando que para la inscripción, para la rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas, ¿no?, por mutuo acuerdo prevista en la ley, se requerirá necesariamente la intervención de todos los colindantes para dar la conformidad a la rectificación, aun cuando no se encuentren afectados por dicha rectificación. Ahora bien, que como uno de los últimos supuestos que pueden existir en este tipo de procedimientos, se dio la afectación de la vía pública. ¿Qué pasaba cuando este tipo de rectificación afectaba la vía pública? Lo que se estableció es que no es necesaria la intervención de la municipalidad en calidad de colindante titular de los bienes de dominio público, ¿no?, en los procesos de rectificación de predios. Por cuanto, dentro del procedimiento, ¿no?, de este tipo de rectificación, se tiene que acompañar los planos visados ¿por quién? Por la municipalidad. Entonces se estableció que ya no era necesario, ¿no? No es necesario que intervenga la municipalidad
porque tampoco la ley ha previsto que esta sea la entidad que intervenga en este tipo de procedimientos cuando se afecte una vía pública, ¿no? Ahora bien, terminando el procedimiento de mutuo acuerdo, ¿no? Cuando el propietario ha logrado convencer a sus colindantes y ha llegado a firmar la escritura y se ha presentado la documentación, claro, el predio se va a rectificar, así como la superposición que puede existir con algunos de los predios colindantes y de manera simultánea se da la rectificación. Pero ¿qué sucede cuando un titular va y se lleva mal con su colindante o por X motivos no quieren firmar? Porque muchas personas dicen, no, si hay un proceso de rectificación, siempre la mentalidad está de que el que rectifica se está metiendo, ¿no?, al área que le correspondía al colindante, o simplemente no se lleva. Entonces, cuando una persona ya no puede hacer el proceso de rectificación de mutuo acuerdo, ¿no?, por X motivos, ya pasamos a lo que es el procedimiento notario. Este tipo de procedimiento de rectificación está regulado en el inciso B, literal B del artículo 13 de la ley 27333, ¿no? Y esto se realiza cuando es necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del terreno, y cuando existe una inadecuación entre el área real del terreno y el área que figura en la partida registrada. En todo tipo de rectificación que vamos a ver, siempre la rectificación se va a dar porque existe una inexactitud entre lo registrado con la realidad. Ahora bien, este tipo de procedimiento notarial se establece que solamente se realiza sobre predios ubicados en zonas urbanas o de expansión urbana. Asimismo, se realiza, como lo volví a señalar, cuando no es posible convencer a los propietarios colindantes a efectos de que firmen la escritura pública para que proceda la rectificación por mutuo acuerdo. Ahora bien, ¿qué documentos se presentan al registro de predios, ¿no?, o al registro de propiedad inmueble? Se va a presentar el parte notarial de la escritura pública, donde conste la rectificación o determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas, y el cual tiene que contener las publicaciones que realice el notario dentro de su procedimiento notarial no contencioso y los planos de ubicación y perimétricos que han formado parte del procedimiento notarial. ¿Qué características tiene este tipo de procedimiento de rectificación por parte del procedimiento notarial? A diferencia del mutuo acuerdo, este se caracteriza ¿por qué? Porque la persona que va a guiar este tipo de procedimiento desde el inicio hasta el final, hasta que logre su inscripción en el registro público y se logre rectificar el área y haya coincidencia entre lo que existe en la realidad con lo que existe en registros públicos, es el notario. Es el notario el que se va a encargar de llevar a cabo todo este tipo de procedimiento, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo fundamental en este tipo de procedimientos que va a realizar el notario? Uno de los puntos fundamentales que hace el notario en este tipo de procedimiento es el de notificar a los propietarios ocupantes del predio colindantes. Esto está normado en el artículo 40, literal C, del TUO de la ley 27157. Ahora, para que el notario pueda proseguir con este tipo de procedimiento una vez que es iniciado, es fundamental que no exista oposición por parte de los colindantes. Porque si existe una oposición y el notario deja de ser competente y se suspenderá el procedimiento. Asimismo, este procedimiento se inicia a petición de los interesados, ¿no? Puede ser el caso de los representantes de las personas jurídicas, ¿no? La solicitud que se presenta debe contener, ¿no?, el nombre del solicitante, la dirección y de todos los colindantes, eso es lo que pide el notario, el motivo de la solicitud, que es la rectificación, ¿no?, de área o linderos o medidas perimétricas, el derecho que le asiste, el fundamento legal, ¿no?, establecer cuál es el fundamento legal para este tipo de rectificación, o sea, la ley 27333, y debe llevar la firma de un abogado, ¿no? Ahora, el notario, después de que se haya presentado este tipo, la solicitud ante su oficio notarial, hace las publicaciones correspondientes, ¿no? De existir oposición dentro del procedimiento notarial, el notario deberá de suspender su actuación y remitir lo actuado al juez correspondiente, ¿no? Si no existe una oposición, el notario luego de haber hecho las publicaciones, ¿no?, en los diarios El Peruano y uno de mayor circulación, por 3 veces consecutivas, con intervalo de 3 días, luego de pasado 25 días desde la última publicación, ¿no?, extenderá la escritura pública e insertará las publicaciones, así como los planos, y enviará el parte notarial al registro de predios. Ahora bien, ¿qué supuestos se pueden presentar? La norma hace referencia a 2 supuestos. Uno
es cuando el área real del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida, ¿no? Por ejemplo, si el área es de 500 metros, procederá el trámite de rectificación de las medidas manteniendo un área igual a 500 o rectificando un área menor, que podría ser 490. Ahora bien, y el otro caso que se presenta en este tipo de procedimientos es cuando el área real del predio es superior a la registrada. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si el área registrada es de 500 metros cuadrados y se pretende rectificar un área de 550, ¿será procedente la rectificación? En este caso se señaló que sí es procedente la rectificación siempre y cuando, ¿no?, exista un informe favorable por parte del área de catastro señalando que esa área que se está rectificando a mayor, ¿no?, no se superpone con otras áreas registradas. Ahora bien, asimismo se debe añadir que en este segundo punto, ¿no?, cuando el área de catastro no pueda determinar si el área mayor se superpone con otras áreas inscritas, sí resulta procedente la inscripción de la rectificación. ¿Por qué? Al respecto, el Tribunal Registral estableció un acuerdo, ¿no?, señalando que si el área de catastro informa que no es posible verificar si el predio se superpone o no, ¿no?, con los predios colindantes inscritos, resulta procedente la rectificación notarial de áreas linderos, ¿no?, y medidas perimétricas señaladas en el artículo 13, acápite B de la ley 27.333. Ahora bien, en relación a la calificación de los procedimientos registral, ¿no?, de rectificación vía notarial, que es un procedimiento no contencioso, se estableció en el Tribunal Registral, en el Pleno 214, qué son o cuáles son los actos en materia de calificación. Entonces se señaló que no corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni de fondo o motivación de la declaración notarial, ¿no?, en los títulos referidos a asuntos de competencia notarial. Entonces, la pregunta que surgió fue la siguiente: ¿y cuál sería lo que debe ser materia de calificación en estos tipos de procedimientos? Entonces se estableció que tanto el registrador público en primera instancia y el tribunal registral en segunda instancia estaban obligados a calificar de acuerdo al TUO y al reglamento de registro de predios, primero, el principio de titulación auténtica, ¿no?, cual que se debe calificar que se haya presentado escritura pública de rectificación, el cual debe contener los requisitos y debe estar suscrito por el notario y debe cumplir las formalidades del decreto legislativo 1049, que es la ley del notariado. ¿Qué más? Verificar que no existan títulos pendientes incompatibles, ¿no?, por ejemplo, una independización u otro acto de rectificación, ¿no? Asimismo, que exista la adecuación del título con el antecedente registral, o sea, que no existan obstáculos insalvables que emanen de la partida registral, por ejemplo, como una medida cautelar del innovar, que establece que el predio se quede en el estatus jurídico donde está y que no se haga ninguna modificación, que se adjunten los planos correspondientes y asimismo la competencia notarial, la competencia del notario, ¿no? Ahora bien, ¿qué datos adicionales se puede mencionar en este tipo de procedimiento? Que a efecto de determinar si un predio se encuentra en zona de expansión urbana y si le es aplicable la ley 27157, podrá acreditarse presentando certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Qué es lo que pasa acá? Algunos predios en el registro de predios aparecen en la partida registral como predios rústicos, ¿no? Y entonces cuando viene un título de rectificación o de prescripción, ¿no?, se establece que los notarios solamente tienen competencia para hacer este tipo de procedimientos en zonas urbanas o de expansión urbana. Entonces se estableció cuál era el procedimiento o qué requisitos se debe solicitar para establecer que el notario sí tenía competencia. Entonces se estableció que se debería de presentar, ¿no?, un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Y al respecto también el Tribunal Registral adoptó en el Pleno 203 el siguiente precedente de observancia obligatoria, ¿no?, que para efectos de determinar si es aplicable la ley 27157, cuando un predio inscrito como rústico pueda acreditarse que está ubicado en zona urbana,
entre otros documentos, con el certificado de parámetros urbanísticos. Y con eso se daba zanjado el tema y seguía el procedimiento. Ahora bien, en el pleno 161 se estableció la determinación notarial de áreas, linderos y medidas perimétricas, señalando lo siguiente, ¿no? Si el área de catastro establece que existe superposición con otro u otros predios inscritos, la vía notarial será incompetente para conocer el trámite de determinación o rectificación de área, linderos o medidas perimétricas, de acuerdo a lo señalado en la ley 27333. O sea, el tribunal reafirma, ¿no?, en esta resolución, que para que el notario tenga competencia para hacer este tipo de procedimientos, no debe existir superposición con otro predio. Ahora bien, ¿pero qué es lo que sucedió? Podría haber una superposición, pero que sea mínima, ¿no? Entonces, si existe una superposición mínima, se estableció y se hizo la pregunta, ¿se podrán aplicar las tolerancias catastrales en este tipo de procedimientos? ¿No? A efectos de lograr que se rectifiquen las áreas, y el Tribunal Registral, mediante un acuerdo en el pleno 224, señaló que no, que en este supuesto, ¿no?, de rectificación de áreas por procedimiento notarial, no resultan inaplicables las tolerancias catastrales registradas. Ahora bien, dentro del mismo procedimiento, también el Tribunal Registral, en cuanto al emplazamiento al titular registral, señaló que tampoco no es una competencia, ¿no?, señalando que no corresponde a las instancias registrales verificar, ¿no?, el emplazamiento de los titulares registrales de los predios colindantes inscritos, pues este es un aspecto de un procedimiento interno y concierne exclusivamente al notario bajo su responsabilidad, ¿no? Como verificamos en las diapositivas anteriores, existe un procedimiento que dentro del procedimiento registral, el tribunal ni el registrador son competentes para calificar la motivación y el fondo de las decisiones notariales. Ahora bien, finalmente, se debe establecer que también dentro del procedimiento existe lo que es denominado una anotación preventiva, ¿no?, a efectos de cautelar el derecho de establecer y que se está llevando un procedimiento para una inscripción definitiva, ¿no?, tanto de una prescripción adquisitiva de dominio, tanto de una rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Pero respecto a esto, el Tribunal Registral se pronunció en el pleno 28, ¿no?, con el siguiente precedente de observancia obligatoria, ¿no?, señalando que la anotación preventiva de la solicitud de inicio de proceso no contencioso no constituye acto previo para la inscripción de la declaración definitiva. Ahora bien, después de haber visto dos de los tipos de rectificación de origen normativo, vamos a establecer la rectificación que se ha dado mediante la jurisprudencia del Tribunal Registral, ¿no? El Tribunal Registral ha diseñado dos mecanismos de rectificación y de determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas del predio. Uno de ellos es la rectificación por error de cálculo, ¿no?, y el otro es la rectificación unilateral. ¿Cuál es la base para que se haya sacado este tipo de jurisprudencia? El artículo 85 del Reglamento, ¿no?, General de los Registros Públicos, que permite la rectificación de un asiento por una inexactitud en mérito a documentos fehacientes, ¿no? Y con este tipo de rectificación se prescinde, ¿no?, de las rectificaciones que se deben seguir, las que están señaladas en la 27333 y de la ley 28294, que es la rectificación catastral registral. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales que presenta este tipo de rectificación, ¿no? Dice, no se requiere la intervención de ninguna autoridad para que lleve a cabo este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, vimos que en el procedimiento notarial, el notario es el que conduce todo el procedimiento desde su inicio hasta su fin, ¿no? Ahora bien, no se requiere la intervención de los colindantes. Por mutuo acuerdo se necesitaba convencer a todos los colindantes de que firmen la misma tipo de escritura pública para que proceda la rectificación. Acá no. Para que proceda se necesita que exista un error, ¿no?, que no perjudique a terceros y se presente la documentación fehaciente. Ahora bien, vamos a empezar por la rectificación de error de cálculo. Dice, en este caso se rectifica únicamente el área, ¿no? Los linderos y las medidas perimétricas y ubicación del predio deben de mantenerse inalterables. La causa del error es producto de un cálculo matemático inexacto, ¿no?, de su área. Ejemplo, ¿no?, si un área mide 10 metros de frente y de fondo y 10 de lado izquierdo y derecho,
lo cual da un área de 100 metros cuadrados, pero sin embargo en la partida registral aparece 90 metros cuadrados. Entonces acá ha habido un error que se ha hecho por parte del registro, y en este tipo sí procede la rectificación, porque de la suma que se va a hacer se va a obtener 100, ¿no? Ahora bien, para que proceda este tipo de rectificación, en la base gráfica registral del título inscrito deben estar determinadas las medidas, ¿no? Deben existir medidas en la base gráfica registral. Si no, no va a proceder la rectificación. Respecto a esto, en el pleno 227, ¿no?, del año 2020, se sacó un precedente de observancia obligatoria, que unificó las sumillas sobre este tipo de rectificación que estaban en acuerdos y precedentes, ¿no? Y estableció lo siguiente, es un poco largo, ¿ya? Señalando este precedente unificado lo siguiente: es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y memoria descriptiva, visados por la autoridad municipal, ¿no?, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios de la 27333, si el error, como se dijo, surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático de usuario, siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas y éstas se mantengan inalteradas, ¿no? También procede la rectificación por error de cálculo en predios rurales, presentando la documentación que señala el artículo 20 del Reglamento de Registro de Predios. Continúa el precedente señalando que ¿qué se requiere? En todo tipo de rectificación siempre se va a requerir un informe de catastro, un informe favorable del área de catastro, ¿no? En este tipo de rectificación, ese informe tiene que señalar que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna. Porque como hemos señalado, si existe una variación en las medidas, ya no procede este tipo de rectificación, ¿no? Ahora, sin embargo, si el área de catastro, se ha señalado, no hay un sin embargo, si el área de catastro no puede determinarlo por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ella, sí va a proceder este tipo de rectificación. Ahora, ¿qué es lo que se presenta en este tipo de rectificación? Para área urbana, plano y memoria avisado por municipalidad respectiva. En área rural, plano y memoria avisado por el órgano competente del gobierno regional respectivo y la presentación del certificado de información catastral. Ahora bien, ¿qué se necesita para su inscripción? Como se señaló, que haya un informe favorable por el área de catastro que determine de manera clara y precisa que las medidas perimétricas, las colindancias y la ubicación espacial del predio no han sufrido ninguna variación. Ahora bien, si el área de catastro señala que no es posible emitir un informe técnico favorable, por falta de información gráfica en los antecedentes registrales, también va a proceder la rectificación. ¿Por qué? Porque en el año 2005, en el pleno 12 del Tribunal Registral, en cuanto a la inmatriculación, se sacó el siguiente precedente de observancia obligatoria, ¿no?, que se señalaba que no impide la inmatriculación de un predio el informe del área de catastro, señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. ¿Por qué? Porque se estableció que era injusto que las instancias registrales carguen este tipo de falencias al usuario, ¿no? Lo que se busca es que más predios sean inmatriculados. Bueno, y además, este precedentes ahora está incorporado de manera expresa en el artículo 16 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Ahora bien, luego de terminar con la rectificación de error de cálculo, vamos a proceder a lo que es la rectificación unilateral, que es el otro tipo de rectificación de origen jurisprudencial del Tribunal Registral. Este tipo de rectificación unilateral es otorgado por el propietario del predio en materia de rectificación. No es necesario realizar la rectificación ante ninguna autoridad, por cuanto este no afecta derechos de terceros. El presupuesto para que proceda este tipo de rectificación es que el polígono real del predio se ubique, ¿no?, necesariamente dentro del polígono registrado. O sea, siempre el polígono debe estar dentro, ¿no?, del área que se encuentra registrada. Ahora bien, a diferencia de la rectificación de error de cálculo, en este tipo de rectificación sí va a proceder rectificar el área, los linderos y las medidas perimétricas, ¿no? Ahora bien, este tipo de rectificación unilateral también es aplicable a todo tipo de predios. De manera primigenia, este tipo de rectificación fue previsto en un acuerdo plenario y posteriormente se aprobó como un precedente de observancia obligatoria, ¿no?, el cual, de manera primigenia, se estableció en el pleno 115 lo siguiente, ¿no?, cuando fue un acuerdo, ¿no?
Procede a la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas en mérito de escritura pública otorgada por propietario acompañado de la documentación que señala el artículo 20, ¿no?, del reglamento, solo si el área de catastro determina indubitablemente que el ámbito gráfico resultante se encuentra dentro del predio inscrito. Dicha rectificación procederá cuando se afecten, no procederá cuando se afecten derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación. ¿Qué pasaba? Presentaban a registros públicos por una rectificación unilateral, presentando, ¿no?, su documentación técnica, presentando su escritura pública, y el área era 1000 metros, y decían, no, mi área solamente es 900. Entonces se estableció que, no, y en la calificación registral se establecía que este predio tenía hipoteca y tenía un embargo, ¿no? Entonces, este tipo de rectificación no puede perjudicar a terceros. Entonces se estableció que no procede este tipo de rectificación cuando va a afectar a esos acreedores, ¿no?, o a la persona que tiene a su favor la medida cautelar, siempre y cuando, o salvo, ¿no?, que ellos lo autoricen. Allí sí va a proceder. Ahora bien, en el pleno 155 del Tribunal Registral se aprobó el siguiente precedente de observación obligatoria, que señala que procede la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas en medio de escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de documentación que señala el artículo 20, siempre, ¿no?, que el área, o siempre que el área a rectificar sea mayor o menor. Anteriormente solamente se establecía que área podía ser igual o menor, pero ahora sí podía ser rectificar área a menor o mayor, pero siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio, ¿no? Dicha rectificación procederá cuando se afecte, dicha rectificación se volvió a señalar que no procederá cuando afecte, ¿no?, a acreedores inscritos o medidas cautelares, ¿no?, salvo que el órgano jurisdiccional lo autorice, o el órgano administrativo, o el mismo acreedor, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tipo de rectificación de origen jurisprudencial, ¿no? Se presenta en la parte notarial de escritura pública, otorgada por el titular del predio, predios urbanos, el instrumento de rectificación emitido por el ente de formalización regional, predios rústicos, documentación a la que alude el artículo 20 del reglamento de instituciones de registro de predios, que es el plano perimétrico y ubicación, y debe haber un informe favorable, como en todo tipo de rectificaciones, del área de catastro, ¿no?, en la cual señale en este tipo de rectificación que el polígono no ha sufrido ninguna variación. ¿Qué más? Si el área de catastro ha señalado que es imposible emitir un informe favorable por falta de información gráfica, o si existe esta sea insuficiente, no va a proceder este tipo de rectificación. Ahora bien, si existe gravamen o medidas cautelares sobre este predio, debe existir una autorización, como se dijo anteriormente, por parte del acreedor o del juez, dependiendo de cada caso. Ahora bien, la documentación que se presenta en este tipo de procedimientos, está regulado por el artículo 20 del reglamento de registro de predios, ¿no?, el cual establece la presentación de plano perimétrico y de ubicación, ¿no?, y hace la disgregación, ¿no? Cuando son predios urbanos ubicados en zonas catastradas o en proceso de levantamiento catastral, se presentará plano catastral. Ahora, si los predios urbanos ubicados en regiones no catastradas, se presentará el plano de ubicación del predio suscrito por verificador competente y por la municipalidad. Ahora bien, en cuanto a los predios rurales ubicados en zonas catastradas y no catastradas, con la relación de la ley 31.154, que hace poco ha sido reglamentada por el Decreto Supremo 014/2022 Minagri, se presentará el certificado de información catastral, ¿no? Ahora bien, he traído algunas resoluciones que ha emitido la segunda instancia registral, o sea, el tribunal, en cuanto a estos tipos de rectificación que acabamos de ver, ¿no? Los he clasificado, ¿no?, de acuerdo a cada tipo de rectificación que acabo de señalar, y vamos a empezar. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Registral en los tipos de rectificación de mutuo acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en la resolución 699 de 2022 ha señalado que, a efecto de rectificar el área, linderos y medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo, se requiere la intervención de todos los titulares de los predios colindantes. Anteriormente, como se dijo, se señalaba
que solamente era factible que intervenga solamente el propietario que iba a ser potencialmente afectado. Pero luego se sacó un precedente y se señaló que no, que la ley señalaba expresamente que deben de intervenir, aunque no los afecten, todos los propietarios de los predios colindantes. Por eso es una rectificación de mutuo acuerdo, ¿no? Los cuales deben de suscribir una escritura pública. En este caso de acá, solamente intervino el propietario y dos de los predios de los propietarios a quienes afectaban el predio, ¿no? Mediante la rectificación. Ahora, otra resolución en la 118 de 2021 señaló en cuanto a la rectificación de mutuo acuerdo lo siguiente, ¿no? A efectos de rectificar el área, linderos y medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo, no se requerirá que los predios colindantes se encuentren inmatriculados. En este caso, no será necesario acreditar el dominio de dichos colindantes. Como establecimos anteriormente, ¿no? En otro de los acuerdos plenarios se estableció que no es necesario que los predios colindantes se encuentren inmatriculados, ¿no? Y si va a proceder este tipo de rectificación. Ahora bien, asimismo, una tercera resolución es la 1731 del año 2020, el cual señala que, ¿no? Puede rectificarse el área, linderos y medidas perimétricas de un predio urbano mediante escritura pública, ¿no? De acuerdo a la ley 27333, aunque exista superposición con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto la nueva área, medidas perimétricas y linderos, del predio rectificado como del predio que ha resultado afectado con la rectificación, ¿no? En tal sentido, deberá rectificarse también el área y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de superposición. O sea, ¿qué se estableció? Que si durante el procedimiento por mutuo acuerdo, ¿no? Se presentan los planos visados a registros públicos, ¿no? Acompañados de escritura pública, y dentro del procedimiento se establece que existe una superposición, tienen que, o sea, la rectificación por mutuo acuerdo va a proceder siempre y cuando, ¿no? Se rectifique el área, o sea, en la escritura pública tiene que decir, mira, esta es la área que estoy rectificando, estas son sus áreas, sus medidas, y esta es el área colindante que también se tiene que rectificar, porque si no, no va a proceder. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia en el procedimiento notarial, ¿no? En la resolución 2384 de 2022 se ha señalado en cuanto a este tipo de rectificación lo siguiente. Si el área de catastro establece que existe superposición con otro u otros predios inscritos, la vía notarial no será competente para conocer el trámite de rectificación de área, linderos o medidas perimétricas de conformidad con el literal C del artículo 13 de la ley 27333. Como establecimos anteriormente, uno de los el presupuesto fundamental para que el notario tenga competencia, no competencia, pueda seguir con este tipo de procedimiento de rectificación notarial, es que no exista una oposición por parte de los colindantes. Porque si los colindantes se van a oponer a este tipo de procedimiento, el notario va a dar por concluir este procedimiento y va a derivar los actuados al Poder Judicial, o sea, al juez. Pero en esta misma resolución hay algo adicional, ¿no? Porque ahí tiene dos omillas. En la segunda parte ha señalado que sobre el informe técnico y certificado de búsqueda catastral. Dice, ante la discrepancia entre un informe técnico en el procedimiento registral y otro que sustentó un certificado compendioso de búsqueda catastral, debe prevalecer el primero. A ver, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, algunas personas hacen su procedimiento, tanto de rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas, o su procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, de manera directa, ¿no? Van a la municipalidad o al ente administrativo correspondiente, presentan sus planos, ¿no? Hacen su levantamiento de planos, lo presentan, lo visan, lo llevan al notario, y el notario lo presenta y va a registros públicos para su calificación. Bien. Puede inscribirse o puede salir observado. Ahora bien, pero hay también personas que se quieren asegurar, ¿no? Y lo que hacen es, primero hacen una búsqueda catastral. Piden su certificado de búsqueda catastral. Piden su certificado de búsqueda catastral y en el certificado que emite el abogado certificado o el registrador público, se establece que el predio está ok. Las medidas, todo está ok. Entonces, con esta información que tiene el administrador, empieza a hacer su levantamiento, ¿no? Que ya la hizo, y empieza a hacer su trámite definitivo, la avisación y todo, y cuando llega con el título a registros públicos, se manda esta documentación técnica de catastro, y catastro dice, no, este predio se superpone con otro predio en tanta área. Entonces, se estableció a cuál de los informes técnicos se va a hacer caso, ¿no?
o al que se ha emitido en el procedimiento de publicidad con información, con el certificado de búsqueda catastral, o el informe técnico que ha acaecido en la calificación del título. Entonces, el artículo 139 del Reglamento General de los Registros Públicos señala lo que dice textualmente esta sunilla, ¿no? Que ante la discrepancia entre un informe técnico en el procedimiento registral y otro que sustentó un certificado compendioso de búsqueda catastral, debe prevalecer el primero, por cuanto es dicha documentación la que va a quedar inscrita en los registros públicos. Ahora bien, en cuanto al emplazamiento al titular, registrar en los predios colindantes, ¿no? En este tipo de procedimientos. Se ha señalado que el requisito fundamental para que el notario asuma competencia en el procedimiento de rectificación es la ausencia de superposición de partidas. Teniendo en cuenta esto, no corresponde a las instancias registrales verificar el emplazamiento de los titulares registrales en los predios colindantes inscritos, pues este aspecto del procedimiento interno concierne exclusivamente al notario bajo su responsabilidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como ya hemos señalado anteriormente, existe un precedente de observación obligatoria en el cual se ha señalado en el Tribunal Registral que no es materia de calificación en los procesos no contenciosos la motivación ni de fondo ni de forma que hacen los notarios. Por eso que se estableció en esta resolución siguiendo esa línea, ¿no? Ahora bien, también se ha establecido lo siguiente, ¿no? En la resolución 376 del 2020, ¿no? De la Sala de Trujillo. Si el área de catastro establece que existe superposición con otro u otros predios inscritos, la vía notarial será incompetente para conocer el trámite de determinación o rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas, de acuerdo al literal C del artículo 13.1 de la ley 27.3. En este supuesto se ha establecido que también, como se señaló anteriormente, son inaplicables las tolerancias catastrales registradas. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia de error de cálculo, ¿no? En la resolución 4266 de 2022 se ha señalado lo siguiente: no procede la rectificación de error de cálculo cuando se modifican las áreas, cuando se modifican las medidas perimétricas de los linderos. Se ha establecido en las diapositivas anteriores que el requisito fundamental para que proceda una rectificación de error de cálculo es que haya existido una mala sumatoria, ¿no? de las medidas perimétricas y haya arrojado algo que no es, ¿no? Como se dijo, si tiene las cuatro medidas, 10 metros, 10 metros, 10 metros, siempre la partida aparece como 90. Entonces, siguiendo esa línea jurisprudencial de los precedentes, del precedente de observación obligatoria, el tribunal ha señalado este tipo de resolución. Ahora bien, en esta misma sumida tenemos lo siguiente, ¿no? La vinculatoriedad del informe técnico de catastro, ¿no? Se establece que de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Institucional de Registro de Predios, las conclusiones técnicas de la Oficina de Catastro son vinculantes para las instancias registrales cuando éstas se refieren a aspectos estrictamente técnicos. Tenemos que señalar que todos los documentos que ingresan al registro público y tengan como fin una modificación del predio, una inmatriculación, ¿no? Una prescripción adquisitiva, una rectificación de áreas, siempre son derivadas al área de catastro. Y el área de catastro, en base a la información que en los títulos archivados en la base gráfica registral, va a emitir un informe. Pero esos informes tienen que ser netamente basados en informes técnicos, ¿no? Porque los aspectos legales lo verifica el registrador en su proceso de calificación y en la segunda instancia el tribunal registral. Ahora bien, en la resolución 3813 de 2022 se estableció lo siguiente, ¿no? Procede la rectificación de área por error de cálculo tanto para predios urbanos como rurales, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático. Siempre el error de cálculo es por un equivocado o inexacto cálculo matemático, no es usuario. Siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas y éstas se mantengan inalterables, como se estableció anteriormente. Entonces, se requiere del informe del área de catastro que determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido ninguna variación. Ni los linderos, ni las medidas no deben sufrir nada, y todo se debe mantener inalterable. Solamente este tipo de rectificación procede cuando hay un inequivocado o inexacto cálculo matemático de usuario, ¿no? Entonces, si el área de catastro no puede determinar, por inexistencia de información gráfica de los antecedentes registrales, o por defectos de ella, sí va a proceder la rectificación, por cuanto se aplica lo que se señalaba en los precedentes para inmatriculación, ¿no? Ahora bien, otra resolución del número 3276 de 2022.
la rectificación de área por error de cálculo resulta aplicable solamente en aquellos casos en los cuales el área inscrita, ¿no?, es distinta al área que realmente resulta efectuado el cálculo correcto conforme a las medidas perimétricas del predio, ¿no? En tal sentido, resulta improcedente la rectificación de área por error de cálculo de un predio que no cuenta con coordenadas UTM que permita obtenerlas sin antecedentes registrados. O sea, la rectificación de error de cálculo, como se señaló anteriormente, va a proceder siempre y cuando existe en la base gráfica registral de los títulos archivados información técnica. Si existe información técnica deficiente o no existe, no va a proceder este tipo de rectificación y se tendrá que ir a una de las otras tipos de rectificación regulado por la 27333. Ahora bien, en cuanto a la rectificación unilateral, tenemos las siguientes jurisprudencias, ¿no? En la resolución 3692-2022 se ha señalado lo siguiente. Procede la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas en medio de escritura pública otorgada por el propietario acompañado de la documentación que requiere el artículo 20 del reglamento del predio, ¿no? Tanto si se rectifica el área a mayor o a menor, pero siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio. En caso que el área de catastro no puede emitir un informe técnico favorable, no va a proceder este tipo de procedimientos. Y tiene que seguirse uno de los procedimientos seguidos en la 27333 o la 28294. Ahora bien, en la resolución 3187, ¿no?, de 2022 se ha establecido lo siguiente. No procede la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas en medio de escritura pública otorgado por los propietarios acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20, ¿no?, si la oficina de catastro no determina indubitablemente que el polígono resultante se ubique dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. También en este caso no va a proceder este tipo de rectificación y tenemos que ir, por el administrador tiene que iniciar un procedimiento previsto, ya sea por rectificación de mutuo acuerdo, el notarial o el judicial, ¿no?, o la que es el saneamiento catastral registral regulado en la ley 2894. Más o menos, finalmente, tenemos la resolución 3132, ¿no?, que habla sobre la rectificación unilateral y el informe aclaratorio de catastro, ¿no?, que ha señalado que en aplicación del precedente de observancia obligatoria, aprobado en el Pleno del Tribunal Registral, el título para inscribir la rectificación unilateral de área lo constituye la escritura pública, ¿no?, acá está estableciendo los requisitos, otorgado por el propietario y acompañado de la documentación técnica que señala el artículo 20, ¿no?, del reglamento del registro de crédito. Tanto si se rectifica el área a mayor o a menor. Pero en este caso, como se ha señalado siempre, ¿no?, tiene que existir un informe favorable del área de catastro, señalando que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio que consta inscrito. Ahora bien, en cuanto al informe aclaratorio de catastro, ¿no?, el Tribunal Registral puede solicitar a la Subdirección de Base Gráfica Registral la emisión de informe técnico ampliatorio que aclare o rectifique posibles contradicciones e inexactitudes en la información proporcionada por el área de catastro, ¿no?, de conformidad de la quinta disposición complementaria de la Directiva 04-2020. ¿Qué se establece? Que a veces existen informes del área de catastro que son contradictorios, ¿no?, o son insuficientes, no tienen la debida claridad, y por lo tanto, cuando los títulos suben en apelación al Tribunal Registral, se opta muchas veces por reenviar el título para que en ejecución de la resolución el registrador reenvíe el informe, el título, para que pida un informe ampliatorio o aclaratorio de catastro, y en todo caso, si este es igual de ambiguo o no es claro, en medio de esta directiva del 04-2020, y el tribunal está mandando a la subdirección de base gráfica registral, ¿no?, para que dé una emisión, para que dé un informe técnico ampliatorio, ¿no?, o aclare o rectifique las contradicciones que puedan haberse dado con los informes emitidos por el área de catastro. Bueno, gracias por escucharme, y más o menos he dado la exposición dentro del tiempo que me han establecido los organizadores, y les agradezco por haberme escuchado. Sé que es poco tiempo porque también falta establecer lo que son las rectificaciones de origen judicial, la rectificación establecida por la ley 28294 del catastro registral, y la que también son las rectificaciones que son de predios rurales, ¿no?, que esa sería
materia de otro tipo, materia de otra disposición. Muchas gracias, y si tuvieran algunas preguntas, dentro de las posibilidades que se da, estoy apto para responder. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Y bueno, sí, al respecto se han formulado algunas preguntas. Se las remito. La primera dice, ¿existe un margen de error porcentual mayor y menor sobre un área a rectificar? Sí, no, no existe. Es que lo que se busca, como he establecido de manera preliminar, en cualquiera de los tipos de rectificaciones que se dan en el procedimiento de registros públicos, no es que el área exista o con la rectificación se busque incrementar o disminuir área. Lo que existe es, lo que se busca es que haya una correlación o haya una coincidencia entre lo que existe en la realidad con lo que existe en la base gráfica catastral. Por lo tanto, no hay un mínimo, porque inclusive en una de mutuo acuerdo está prohibido las tolerancias catastrales registrales, que eso sí tienen un margen, ¿no? Que se utilizan más para las inmatriculaciones, pero no en las rectificaciones de área. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, en zonas rurales, casi al 95% de los predios no coinciden con los documentos versus el respectivo levantamiento técnico. A veces es mayor o menor. En este caso, ¿cuál es el proceso para regularizar la propiedad rural? La propiedad rural anteriormente, si no me equivoco, estaba establecida con el decreto legislativo 089 y su reglamento 035-2006, si no me equivoco. Pero actualmente, la ley 31.154, si no me equivoco, que acaba de ser reglamentada con el decreto supremo 014-2022, ha establecido de manera sucinta, concreta, y está establecido por capítulos, las formas que se establecen para hacer un saneamiento de tierras que se encuentran en predios rústicos, ¿no? O rurales, ¿no? Estableciendo que se dan de oficio, que se empiezan por los gobiernos regionales, cuando son por los particulares, ¿no? Que se inicia solicitud de parte, presentando documentación técnica, ¿no? al gobierno regional. También que se hacen notificaciones, se hace la visita al predio, o sea, ellos son los que emiten los títulos de inmatriculación, los títulos de rectificación, que son presentados conjuntamente con el certificado de inscripción catastral, y los cuales van a ser remitidos a registros públicos y serán títulos suficientes para su inscripción en el registro de predios. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para culminar, la última pregunta dice, ¿considera a la renuncia de área como mecanismo de saneamiento? La renuncia de área no está contemplada normativamente, ¿no? La renuncia de área se ha empezado a establecer dentro de la jurisprudencia del Tribunal Registral a efectos de dar una salida a lo que se ha establecido, a efectos de que los predios se lleguen a inmatricular. Por lo tanto, se ve, por ejemplo, cuando vienen títulos de inmatriculación, se establece que el título inmatriculador es de, no sé, pues, ¿no? 1000 metros, ¿no? Pero en los planos y todo solamente llegan a 800, ¿no? Pero lo que quieren hacer es inmatricular el predio, porque es lo que quieren establecer. Entonces, muchas veces empezaban a negar señalando que no se podía, pero en la jurisprudencia registral se ha aceptado, en cuanto a las inmatriculaciones, que se presente conjuntamente con el título primigenio donde te otorga el derecho de propiedad y la documentación técnica, una escritura pública de renuncia de área, pero solamente con ese fin, de las inmatriculaciones. Ok, doctor, muchísimas gracias por absolver las preguntas propuestas por nuestros asistentes, y también de parte del equipo de Beloyer queremos agradecerle por su tiempo y por su grata ponencia, y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a todos por escucharme y gracias a ustedes una vez más. Hasta luego, buenas noches.